defender a las empresas. Comerciantes con problemas laborales. El pueblo Así se inició. sufrió enormemente. Con un amigo primero de participar, yo solicité A platicar por qué no traíamos asesoría. un evento a Tijuana que nos quitara el problema de... ¿Qué es lo que hace que un líder actúe? ¿Qué es eso que genera la chispa que hace que se encienda tu voluntad y pasión tan fuerte que contagia a otros? ¿Serán tus sueños, tus anhelos, tu familia, tu país? ¿O son las crisis, la desigualdad, la injusticia y la corrupción? Posiblemente una mezcla de todo. Pero, ¿qué nos une? Coparmex Tijuana nace para defender al sector patronal. En un modesto escritorio de la zona centro, don Ariosto Manrique Pérez, motivado por don Norberto Corella y otros empresarios de la ciudad, comenzaron a fijar las bases de lo que ahora es el Centro Empresarial de Tijuana, Coparmex. Hoy festejamos 55 años y estamos seguros de que ellos estarán satisfechos del que su pasión por la representación patronal sigue viva. Presidentes por unos años, expresidentes para toda la vida. Fue fundamental para la supervivencia de muchas empresas el establecimiento del centro en Tijuana. El motivo fundamental para la creación de lo que denominamos en aquel entonces Centro Patronal, que posteriormente se convirtió en Coparmex Tijuana, era igual que la Coparmex Nacional, defender a las empresas. Empezó el Centro Patronal de Tijuana apoyando, como ya se ha mencionado aquí con expresidentes y algunos consejeros, el fin de apoyar a los comerciantes con problemas laborales. Así se inició en un principio. Mis empresas fueron empresas asociadas fundadoras de lo que en aquel entonces llamábamos Centro Patronal de Tijuana. Era una pequeña oficina en un local al lado de la antigua Cámara de Comercio. a un lado de la Canacintra, porque de ahí emanó el primer presidente de Coparmex, Ariosto Manrique. Creo que la mayoría de los centros patronales se cambiaron de nombre a centro empresarial porque es más indicativo de la actividad en sí de los socios, que eran importantes empresarios como Alejandro Limón. En paz descanse, don José Fimbres, que fue un gran padrino para mí, fue un gran líder, un gran guía. Que también fue consejero por muchos años. Sor de Sainz, que ahorita ya no vive aquí en Tijuana. Carlos Araico, él era representante de Clemente Jacks y él llegó porque tuvo un problema laboral y se le atendió, un problema laboral justo, que por eso se le atendió, porque no se estaba atendiendo a cualquier empresario o a cualquier patrón. También hay patrones malos. Entonces se le atendió posteriormente, que ya que se resolvió su juicio, llegó y dijo, una institución tan importante como esta no debe estar aquí. Yo les vengo a prestar $10,000 para que se cambien. Pues de unas instalaciones muy modestas al centro empresarial que se cambió a Las Palmas, donde pues eran unas oficinas más presentables. Total, ya llegó una etapa mucho más seria de la institución. Con la década de los 70, cuando veíamos cómo Echeverría, de una forma muy agresiva y sangrienta, mencionaba y hacía responsable de la desgracia de México a los empresarios. Eran los malos de la película. Desviaciones del sentido de la política. Llegamos a una paralización brutal que el pueblo sufrió enormemente. Represalias, auditorías, permisos que nunca se daban, situaciones que hacían difícil el poder estar al frente de un centro empresarial, al estar emitiendo la opinión, dando una información veraz a la comunidad, que cosas que a veces al gobierno los incomodó muchísimo. Cualquier empresario que quería despedir a una persona, aunque tuviera razón, aunque hubiera llegado borracho, se le complicaba la situación. Cuando los mexicanos lo encontrábamos en algún restaurante en el extranjero, nos poníamos a ladrar. Esta es una de las anécdotas, pero no resolvía nada.
Cuando a un compañero de Coparmex de Sonora, por estar haciendo declaraciones fuertes de que cuál era el verdadero rumbo que les correspondía al gobierno, un buen día amaneció el ejército y le encontró marihuana en su rancho. Entonces nosotros a nivel nacional tuvimos una sesión de emergencia y acordamos todos los presidentes de los centros empresariales a una misma hora, mismo día, íbamos a solicitarle cita a los generales de los diferentes cuarteles o bases militares y elevar nuestra protesta y decirles a los generales que no se prestaran al juego político, que ellos eran una base, que son una base sustentable de que la sociedad vea al militar como la nación, la defensa de la nación, y que no se prestaran a juegos políticos. Lo hicimos, fueron unos días difíciles y el resultado fue que a los 4 o 5 días de que hicimos la protesta nacional, todo el país, la situación de nuestro compañero en Sonora se terminó. Se determinó de que no era propiedad de él la droga que se le había encontrado en su rancho. Ahora, no era fácil atender casos porque estos abogados tenían que trasladarse a Mexicali. Antes no había Junta de Conciliación en Tijuana. De modo que fue muy valiosa el apoyo que ellos dieron por muchos años. Realmente con José Fimbres fue un paso muy importante con la cuestión laboral, ¿verdad? Con Rafael Valderrábano lo hizo excelentemente bien. Llegar a tener problemas por que lo pararan sus productos por la aduana. O sea que sí le afectó en sus negocios estar haciendo la labor que hizo, informando la sociedad. Estaba la sociedad sin informar y él hablaba mucho a favor. Tener que publicar un desplegado de una página entera en Excelsior, el periódico que en aquel entonces era el principal, dirigido al presidente de la República, acusando al director general de aduanas de querer interponer un recurso que paralizaría un sector importante de la industria. No me la acabé. Sufrí una gran persecución, muy pocas veces he hablado de esto. Logré que no se implementara esa decisión, pero tuve la persecución de aduanas por años, por orden presidencial. Y entonces la obedecían el director general de aduanas que estuviera en el momento, no importa quién fuera. Yo cubría todo el mercado nacional y llegué a conquistar todo el mercado de Latinoamérica. Todo se acabó. Una decisión gubernamental. Son los riesgos que uno asume, pero hay que asumirlos. O si no aceptar un puesto de representación. Del empresariado hablaba mucho de la libertad, hablaba mucho de la necesidad de que no hubiera un estatismo total. Y él iba cada mes a las juntas en Coparmex, en la Ciudad de México, y venía y nos platicaba. López Portillo siguió con esa tónica de que el demonio de México eran los empresarios. Éramos atacados por todos lados y, como se ha mencionado, no daban oportunidad de avanzar. Yo consideré que esta lucha continua la podían ejercer con más entusiasmo, con más convicción, con más determinación las nuevas generaciones. Y ese fue el final de mi participación. Entonces éramos 2 vicepresidentes, Antonio Torres Torrija y tu servidor. Entonces en un desayuno nos invita Ricardo y me dice, oye, pues uno de los dos va a tener que suplirme. Y la realidad es de que ninguno de los dos queríamos. A Weberly, perdón por la palabra, se va a editar, ¿no? Ok. Traía la fibra.
Y gracias a dos chamacos que llegaron aquí al centro, chamacos como Rodrigo Valle Hernández, que le siguió Gastón Luquen, vino el cambio total de Coparmex Tijuana. Primeramente no tuvieron miedo. Pero yo creo que como joven, como lo estamos platicando ahorita, eres mucho más atrevido. Eres mucho más atrevido, y si fracasas, dices, pues pagaste la novatez. Los presidentes podían durar N años, y el hecho está de que duraron los presidentes más de 12 años y más, ¿no? Cuando Rodrigo vio que había que volver a inventar Coparmex, había que darle espacio a gente nueva, que había que renovarlo, que había que cortar los espacios de participación de la gente. Yo creo que fue una acción que no fue muy del gusto de mucha gente. Entonces, lo primero que propuse fue precisamente revisar los estatutos y modificar los estatutos de tal manera que no se sucediera o siguiera sucediendo lo que nos estaba pasando, ¿no? Y pues fue una situación muy, muy pesada. ¿Por qué? Porque pues querían los viejos, o por decirlo así, que siguiera como estaba. No fue nada fácil, esa es la verdad. No fue nada fácil, ¿por qué? Porque hubo muy buenos consejeros que renunciaron, y algunos socios renunciaron, pero no nomás socios, sino directores también del centro. Y esa fue una gran amenaza, que si valía la pena seguirle o no. Y también se inclinó el centro por tener líderes jóvenes. El centro empresarial se ve un enorme cambio, esa es la idea, porque ya se notaba sangre nueva y que buscábamos ya cosas nuevas para el centro empresarial. Ignacio Calderón estaba a nivel Coparmex, a nivel México, platicando con él. Bueno, lo traje precisamente para que nos ayudara a la mesa directiva y a todo el consejo a hacer un cambio, pero un cambio con una mentalidad totalmente diferente a la que se tenía. En aquel entonces, pues no más de 24, 25 años, muy joven. Y se vino de Saltillo invitado por el centro y para entrevistarlo, y nos dimos cuenta que era una persona con muy buena capacidad y lo contratamos. Entro en contacto con Rodrigo Valle y me contrata para venir a trabajar a Tijuana. En la época en la que empezamos con Rodrigo Valle, estábamos en el centro comercial Las Palmas, el que ahora ya está cambiadísimo, y teníamos de vecino de espaldas al Partido Acción Nacional. Y yo me reía mucho con el presidente del PAN, porque le decía, oiga, los medios dicen que Coparmex y el PAN somos una misma cosa, vámonos descarando y vamos abriendo la puerta de espaldas, ¿no? Y vamos compartiendo ahí el café, ya saben, ¿no? Era León Ramos el presidente del PAN. Rodrigo Valle logró, como presidente, establecer un fondo para crear la propia sede de Coparmex. Hicimos una negociación, primero entre él y yo como presidentes, que después la propusimos a las dos mesas directivas, tanto de Canirac y Coparmex, y es la razón como pudimos lograr que los dos estuviéramos en las mismas instalaciones. Pero no teníamos Coparmex el suficiente dinero porque no quería empasivar yo el centro empresarial. Precisamente en una de las juntas fue donde empezó con el lápiz a sacar y decir, bueno, si a cada empresario le cobramos $5,000, vamos a juntar por lo menos, por 12 vamos a tener $60,000, con eso vamos a empezar el edificio. Entonces invité a 10 consejeros precisamente de Coparmex, y les pedí a cada uno $10,000, incluyéndome a mí. Y ahí está la placa, creo que la entrada de las personas que aportamos $10,000 cada quien, y son los $100,000 que fue precisamente para poder pagar la parte que necesitaba Canirac, y a nosotros con lo otro hacer nuestras instalaciones y la construcción que se requería. Y después, con el apoyo de gente como Ángel Ramos, como otros empresarios, se compra el terreno que hoy es la sede de Coparmex. Yo traía la tarea de jalar recursos, porque también traía el Güero Valle la consigna de conseguir el terreno, de pagarlo, de construirlo, y estaba yo muy metido en ese esquema. Eduardo Lisiaga fue un empresario muy importante, llegó a la Ciudad de México un tiempo atrás, y en su momento, estando él de consejero del centro, él le tocó ser el recaudador de recursos para promover el edificio. Y esas 10 personas que están ahí fueron una sola llamada, y en una sola llamada los 10 dijeron que sí. Ni siquiera tuve que tocar 11, una 12ª persona. Esos 10 que están ahí, a la primera solicitud, ahí nos dieron precisamente los $10,000, ¿no?
A mí me tocó la fortuna pues ya de invertir esos recursos y de construir el edificio, y nos tocó inaugurarlo en tiempos de Héctor Santillán, que era el presidente nacional, y al Güero y a mí. La construcción. Otra parte importante fue regularizar la situación de Coparmex, porque en ese tiempo, cuando yo entré en el 90, no se pagaban impuestos. Y si quieren editarlo, pues ahí está. Pero fue una época muy complicada porque nadie pagaba, pero Calderón sí pagaba porque era el nuevo, ¿no? Entonces yo ganaba mucho menos que los gerentes de la institución, pero bueno, pues al final se logró hacer una reingeniería. Y se me ocurre hacer un debate, que precisamente fue el primer debate en la historia que se hizo en nuestro país, ¿no? Y fue muy interesante porque para aprobar el consejo, el debate fue muy interesante porque fueron muchas juntas precisamente que buscábamos, si valía la pena o no, si nos íbamos a meter en problemas o verdaderamente íbamos a cumplir con nuestra misión precisamente de este primer, ¿cómo se llama?, este debate, ¿no? Fui testigo pues toda la parte promocional de los primeros debates que se dieron acá, de cómo esto causó verdadera sensación, cómo al principio no se le daba mucha opción de oportunidad, pero los resultados fueron extraordinarios. Por primera vez en la historia de México se dio un debate donde estuvo PRI y PAN sentados. El primer debate político que fue a senadores. El segundo debate que me tocó a mí ya como presidente fue a alcaldes, y eso fue una situación tremenda porque en la organización y la complejidad de aquellos debates, pues cuando no había debates, cuando no había mucha experiencia en ese sentido, ¿no? Era una especie de terreno nuevo para la sociedad mexicana. A nivel nacional no había, ahora hasta capaz si haya demasiados posiblemente. El consejo nuestro era Federico Benítez, en paz descanse, y fue una persona que me apoyó indiscutiblemente porque era abogado, ¿no? Entonces él ahí estaba muy activo y logramos llevar precisamente el primer debate. Recuerdo que en ese primer debate estaba Federico Benítez, en paz descanse. Él era tesorero de Coparmex y un gran amigo de muchos. Y Federico, por alto y fuertote, por mal encarado, pues decidimos que él iba a estar en la entrada para no dejar pasar a nadie. Y efectivamente cumplió a cabalidad. Yo creo que de ahí le dieron la cara para ser jefe de policía, ¿no? Y entonces Federico Benítez estaba en la puerta y no iba a dejar entrar a nadie. Porque resulta que en el primer debate no se invitó al PRD. ¿Y por qué? Pues porque no. ¿Y cuál fue la razón? Pues bueno, que alguien dijo, oye, pues no ha llegado ni al 2% de la votación. Entonces vamos a hacerlo solamente tripla. Pero teníamos afuera los del PRD. Y gritos y empujones, y Federico Benítez ahí duro con el tema, ¿no? Y no dejó entrar a nadie. El día antes del debate, en la noche, antes, y el día siguiente, en la madrugada, yo tuve amenazas. En aquel entonces no existían las amenazas, ni secuestro, ni nada de eso, mas sin embargo, amenazas de que no lleváramos a cabo el debate, ¿no? Como en toda la República el PRI era el fuerte, pues el PRI nunca iba a ir a un debate, y se fue armando la mecánica. Y luego hubo reuniones con los representantes de los partidos y a firmar las condiciones y tal. Y bueno, vamos a hacerlo lo más transparente. Nuestro Coparmex aquí, Centro Empresarial de Tijuana, puso una banderita en la historia, no nomás para Coparmex, sino que fue el primer debate a nivel nacional. Y lo mejor fue que también era un puesto de elección federal, que era el senador, ¿no? Pero en ese tiempo había muchas anécdotas de la desconfianza que había de ciertas personas y de ciertos partidos a que participara su candidato aquí en Coparmex. Bueno, eso me llevaría un poquito más de tiempo que creo que tenemos, y yo creo que cometerían algunas indiscreciones que mejor me quedo callado. Generó tantos notas positivas, que esto fue en el 91, a los 3 años los candidatos a presidente de la República ya estaban debatiendo. Entonces yo creo que aquí estábamos todos convencidos que teníamos todo que ganar y nada que perder. Pero nos valió mucho a todos los demás, valientes por no decirlo, con todas las amenazas y con todos los hechos de las renuncias, tanto los consejeros como los directivos, fue por los dos lados, y todo era al mismo tiempo. Y con todos estos eventos, pues sale de la casa, que anteriormente estábamos muy encerrados en lo que era la escondida y muy pocos eventos, empezamos a darle más nombre a nuestro centro empresarial, entonces empieza a tomar un papel mucho más importante que el que anteriormente
precisamente teníamos, ¿no? Que sí nos atrevimos y al final de cuentas ese atrevimiento pues, nos llevó a algo que pues, ya se han llevado muchos y a lo mejor no tan bien como empezamos llevándonos a aquel entonces, ¿no? Y lo importante era de que como presidente pues yo tenía limitado 2 años para poder hacer máximo porque nomás me podía reelegir. Entonces ese era un factor de motivación porque tenías que correr y no podías caminar, porque entonces no lo ibas a lograr, ¿no? Y en aquel entonces, para descansar, Federico fue un factor muy importante. Él era secretario, obviamente que no era nada de seguridad en aquel entonces, pero háganse cuenta que era mi guardaespaldas, mi bodyguard para todo esto. ¿Por qué? Porque era pues alto, bigote así, y muy firme como abogado, porque era abogado. Federico como secretario me sentí muy apoyado en los estatutos por un lado y todo también lo que fue en lo que fue el debate. Creo que fue un factor muy importante él en toda esta época que a mí me tocó Federico. Tuve la suerte de entregar algunas viviendas a través de Federico Benítez, que en paz descanse, y a quien fue un honor conocer y tratar, y en la parte de lo que era promoción de vivienda, un entusiasta de siempre, nos acompañaba a las ceremonias de entrega, reportando yo a los encargados de las promociones de vivienda por el centro empresarial, y trabajé pues con muy buenos amigos, en su momento Carlos Guacuja. Entonces yo llegaba con mis paquetes de vivienda, él los veía junto con Carlos Guacuja, y siempre yo lo que te puedo decir es que tomaba las responsabilidades muy en serio, preguntaba, investigaba, cuando había un evento de entrega de vivienda quería estar ahí presente, le tocó estar conmigo, nosotros con él, entregando vivienda de parte del centro empresarial, y es un momento como promotor de vivienda culminante, es el momento en que realmente termina un ciclo cuando le entregas las llaves a una familia que por primera vez va a tener una casa, y Federico ahí estaba entregando las llaves y todo, y eso pues me tomó mucho aprecio. Me tocó ser presidente cuando fue Carlos Salinas de Gortari, y el tema de la democracia electoral. Coparmex fue muy propositiva, tuvo una serie de ideas, de iniciativas que plantearon y que transformaron la legislación electoral en México, e incluso me atrevo a decir que mi paso por Coparmex fue una especie de antesala a posteriormente tener alguna responsabilidad en los órganos electorales, tanto de aquí de Baja California como a nivel nacional. Es decir, cuando fueron a buscar consejeros ciudadanos, pues no había muchos que supieran del tema. Yo no digo que yo sabía del tema, pero la Coparmex sí. Y Coparmex a nivel nacional fue de los principales organizadores. Era un poquito los bárbaros del norte. Es decir, en ese tiempo también, de nuevo, sobre el tema particular de las reformas políticas y más específico del ámbito electoral, pues estaba, creo que nada más Baja California. En ese tiempo era Ernesto Rufo gobernador, entonces era algo que despertaba mucha curiosidad, es decir, ¿cómo les va a ustedes allá con un gobierno distinto? Claro, nos despertaba curiosidad a nosotros también de cómo nos estaba yendo. Que, por ejemplo, los desayunos en mi primera época, entre el 90 y 93, los desayunos se hacían en la escondida, muy casero todo, parecía Carmelita que todavía anda por ahí, y muchos la debemos de conocer, viejita, llevándonos el cafecito, ¿verdad? Y bueno, y al regreso, bueno, ya estábamos sesionando en ese tiempo en el Domo de Lucerna, y después nos cambiamos al Gran Hotel, ya con una modificación muy grande. Se inició el cambio de los desayunos empresariales, pero también llamaba la atención que en el 90 en los desayunos había mucha gente en proporción de los socios, pero esto lo entendimos porque en el 90 había problemas económicos muy fuertes, había incertidumbre política. Yo recuerdo que la gente de Gobernación iba a la oficina, y voy a comentar algo, espero que los consejeros que vean este video no lo corten, pero hablando de Gobernación, cuando estábamos en Las Palmas, pues yo recuerdo que a las 8 o 9 de la noche pues estaba yo solo en la oficina, y se acercaban los amigos de Gobernación, que pues todos eran corpulentos, morenos, grandotes y con cara de pocos amigos. Y ¿qué están haciendo? Y que van a tener un evento y tal, y vamos, como que intimidaban, esa es la palabra. Y bueno, pues yo trataba de llevársela suave, pues sí, vamos a tener un desayuno, pero ¿quién va a venir al desayuno y tal, ¿no? Y entonces uno de ellos me dice: adiós, señor Luquen, adiós, que les vaya muy bien. Y desde entonces me llamé Gastón Luquen. El profesor Daniel Hierro andaba buscando quién le entrara a la dirección,
y pues tuve la suerte de que me invitó, ¿no? Y fue pues una gran experiencia. Estaba entrando el Tratado de Libre Comercio. Ver cómo se desenvolvía, cómo se desarrollaba, el conflicto que esto generaba, el nacimiento del Tratado de Libre Comercio con la muerte, por así decirlo, de la zona, de la zona libre. Traía pues, unos nuevos horizontes para el país, nuevas oportunidades. Se hablaba mucho de la globalización. Aunque aquí en Tijuana vivíamos ya un Tratado de Libre Comercio, o sea, ya teníamos esa forma de ver los negocios, principalmente por la industria maquiladora, se buscaba pues despertar la inquietud de no ser nada más regional, de que el empresario que tenía su visión comercial en la zona, pues tuviera también una visión más global. Me acuerdo que hasta me invitaron al programa de Nino Canún para hablar del Tratado de Libre Comercio, defender. Lo que hicimos en ese periodo fue establecer relaciones con universidades aquí de San Diego y generamos cursos con el propósito de poder entender las oportunidades que se podían dar con el tratado, ¿no? Y empezamos a organizar una serie de eventos y foros para que vinieran grupos empresariales de San Diego. Pues que traíamos también una especie de dictadura de partido por muchas décadas y no veíamos con claridad las posibilidades del cambio. 20 años que dejé la presidencia y como te decía, siento que el grupo de expresidentes traemos Coparmex tatuados, traemos muy bien puesta la camiseta y nos preocupa lo que va a seguir de Coparmex, la actual administración, pero las que vienen también. Yo me acuerdo que en aquel entonces le puse un periodicazo al procurador Vidal sobre la situación de seguridad y al día siguiente estaba aquí en Tijuana invitándome a un desayuno en la casa de Pepe Fimbres. La cuestión de la seguridad ha sido la de todo el tiempo. En julio del 96, cuando era presidente Roberto Castro, yo estaba en la dirección. Hubo un evento aquí en Tijuana en donde vino Manuel Camacho Solís y Carlos Castillo Peraza. Realmente eran dos íconos del PRI y del PAN. Este evento logramos que lo moderara un expresidente nacional de Coparmex, Toño Sánchez Díaz de Rivera. Sí, entonces nos tocó a Ascan y a mí atenderlos. Y la verdad son unos personajes, o sea... Hicimos una conferencia de prensa para anunciar los avances y comprometerlos un poquito de que fueran, etc. Y en un descuido que tuvimos, con los micrófonos abiertos, en una charla informal, el presidente del centro empieza a decir opiniones personales de uno de los candidatos con el que más habíamos tenido problemas y con el que seguramente con esos comentarios pues ya no iba a querer ir, ¿no? Entonces, antes de empezar la conferencia de prensa inclusive, entonces ya todos los reflectores encima con toda la cobertura de los medios y todo, esa situación, pues sacar fuerzas de flaqueza y tener que parar el proceso y desgraciadamente, públicamente, desmentir la posición del presidente del Consejo como una opinión personal que no refleja la ideología del centro ni del Consejo. Es dificilísimo para mí, me tocó tener que hacer eso como director. Pensé, obviamente me van a correr mañana, ¿no? Porque decir eso y contradecirlo públicamente, pues digo, no se vale en ninguna parte hacerlo. Afortunadamente, el mismo presidente se llevó la tarde porque en ese momento reaccionó y dijo abiertamente, tiene razón nuestro director, me equivoqué, no debí de haber dicho eso, mi opinión no representa ni al centro empresarial ni al consejo. Entonces, afortunadamente la libramos bien, no pasó nada con el candidato, mantuvimos al candidato, claro, nos habló y se quejó un poquito, pero al fin de cuentas llegó al debate. En enero-febrero del 95 me invita un buen amigo, Francisco Sergio González, a un desayuno de Coparmex que se daba en La Escondida. Entonces en esa época estaba como presidente Roberto Castro. Entonces realmente fui para el desayuno. Estaba metiendo una iniciativa
para que las becas de las escuelas privadas las manejara el gobierno. Y en ese momento se pronunció el presidente de Coparmex, Roberto Castro, en contra de. Entonces me llamó la atención porque, como comentaron tanto Carlos como Héctor, me llamó la atención porque realmente estaban oponiendo al gobierno. Entonces me hice socio inmediatamente, en febrero del 95 me hice socio, es decir, estoy cumpliendo 20 años como socio. Los 20 años que tengo como socio es mi 16º año como consejero de 10 presidentes. Alguno bueno va a salir, ¿verdad? Yo creo que de los 10 presidentes que tienen la oportunidad de acompañarlos en el consejo, son diferentes en liderazgo, ¿eh? Y muchas veces es por el mismo tema que tienen: seguridad, los dólares, el IVA, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todos en general han sido buenos líderes, siguen siendo líderes de opinión. A mi gusto, debes de definirte: o eres empresario o eres político. En un consejo había una persona, muy buen amigo mío, que él siempre llegaba y daba un consejo. ¿Saben qué? ¿Por qué no hacemos la comisión tal? Entonces yo en una ocasión como que ya le digo, ¿sabes qué? Pues si tú la propones, ¿por qué no la desarrollas? Entonces él mencionó de que él no venía a trabajar, que él para eso era consejero. Entonces le contesté de que pues yo creo que ni consejero en su negocio era, pues menos iba a ser consejero aquí en Coparmex, que aquí se venía a trabajar. Hubo un poquito de distanciamiento para los 2 meses. Marcos Becerril, que no puedo decir el nombre, y yo nos volvimos a unir como amigos, ¿no? En un viaje a México a platicar por qué no traíamos un evento a Tijuana que nos quitara el problema de cómo nos tenían tabulados, ¿no? Lo que todos conocemos, ¿no? La historia negra de Tijuana desde que inició la ciudad. Todas las reuniones de Coparmex a nivel nacional, donde se reunía toda la asamblea, el consejo, habían sido típicamente en la Ciudad de México o en lugares de playa. Dijimos, oye, pues ¿qué pasa si nos traemos la convención para acá? Y dijimos, no, pues imposible competir contra aquellos cuates porque, pues, oye, Acapulco, ¿qué tenemos que hacer? Contra Cancún, nada, menos contra el DF, donde estaba, digamos, la masa más importante. Nos van a batear, van a decir que van a ir a hacer a Tijuana. Y Ramiro estaba muy pujante, tú aviéntate Diego, pero nunca se supuso Ramiro que él iba a ser el siguiente presidente y el que iba a desarrollar todo el proceso, ¿no? Cuando hicimos la presentación en la sede del Consejo Nacional Directivo de Coparmex, que está integrado por todos los presidentes de centros empresariales, Cancún, por ejemplo, llevó al gobernador de Quintana Roo, Acapulco llevó a la señorita Guerrero, y así todos llevaron algo muy extraordinario. Nosotros nomás llevamos nuestra palabra de que era Tijuana, ¿no? Ganamos la elección por 13 votos, donde todos prefirieron venir a Tijuana que ir a otros lugares del país. A mí me tocó conocer, el primer contacto que yo tuve con Coparmex fue trabajando quizá para la institución más compleja que existe, que es la Procuraduría de Justicia del Estado. Y se me invita a trabajar en Empreset. Yo fui y me tocó instalarlo fue una iniciativa de Ramiro Cárdenas. Inclusive el primer empresa que gestionamos todavía existe, está ahí en Boulevard Aguacaliente, se llama Yokomi Sushi. Fue la primera persona que se acercó y yo creo que la máxima satisfacción que puede tener tanto, bueno, a mí me tocó el caso de Ramiro, de Fernando Tañez, es que si pasan por ahí, esa empresa sigue ahí, ¿no? Yo creo que puedo tomar el centro, recuerdo, con una asistencia promedio de 37, 40 asistentes de desayuno y de repente terminamos en 250, que entiendo que ahora con la gestión de Elba, que ha sido brillante, pues anda cerca de los 350, una cosa así. Como ya teníamos la capacidad y sobre todo yo tenía la instrucción de la comisión electoral, entonces nos trajimos a Adriana Pérez Calledo, que en aquel tiempo estaba en Canal 11, que dijimos más neutral y más de nivel, quizá que los mismos candidatos. En aquel tiempo estaba Hank, estaba Ramos, si no me equivoco, y una tercera persona del PRD, que esa vez sí lo dejamos entrar. La exigencia que a mí se me hizo muy interesante, que fue con lo que me tocó entrar,
que fue muy técnica, fue el tema del ISO 9000, que fue una gestión que hicieron Diego Romero y Ramiro, e implementarla, ¿no? Que era algo impensable para un centro, ¿no? La verdad es que yo no entré a la institución buscando ser presidente. Vine por un compromiso que tenía con un amigo primero de participar. Ya que llegué aquí, pues me gustó la dinámica, me gustó el conocer a otra gente, me gustó saber que había más gente, más empresarios que se estaban enfrentando y confrontando en muchas ocasiones con autoridades diversas para poder hacer pues esta noble parte que es la de emprender, de hacer negocios. Y veo que pues el idioma era el mismo, podías entenderte perfectamente con otro de tus pares aquí mismo. Retos que veíamos que existe pues una disparidad entre lo que el empresariado como parte de una sociedad piensa y el gobierno. El gobierno nos tocó verlo o me tocó vivirlo pues como si fuera de otro planeta. No te entendían, no te comprendían, pero aparte pues buscaban o parecieran buscar en cada acción pues un motivo para detener tu desarrollo. Estamos comenzando a vivir un momento de alta inseguridad y un momento de negación que realmente nosotros hicimos nuestras denuncias correspondientes y las autoridades en su momento no lo tomaban en serio, no lo tomaban en cuenta. Y no nada más eso, nos solicitaban que no hiciéramos declaraciones en contra. Llegó inclusive a exigirse que no se hicieran declaraciones en ese sentido. Y afortunadamente lo hacíamos con el acompañamiento de cada uno de los que forman parte del consejo y otro acompañamiento muy importante que son los expresidentes, las personas que ya vivieron antes que los que estábamos en ese momento, las experiencias y que nos podían decir, opinar, mostrar, hacer ver algo que nosotros no veíamos. Hacer declaraciones que mantengan un balance entre gobierno y gobernados. No solamente el presidente de Coparmex representa a sus agremiados, sino que hay población y empresarios no integrados a Coparmex que ven en el vocero de Coparmex quién habla por ellos, y eso es una responsabilidad importante que todos los presidentes que he visto antes y posteriormente a mi participación como presidente pues lo han manejado y lo siguen manejando con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Estas declaraciones que implicaban grandes asuntos a resolver o a confrontar, yo solicité la asesoría en este caso mencioné a don Pepe con mucho cariño, pero también a otros expresidentes que solicité su apoyo para poder tener la certeza de que lo que yo iba a decir, a declarar, a actuar, era aceptado, llamémoslo de alguna forma. No pedía una autorización, no pedí yo nunca una autorización, pedí un consejo. A mí me gusta usar un término que en alguna ocasión escuché por ahí y que a veces no se logra explicar en toda su dimensión, pero es la dueñez. La dueñez no es una dueñez egoísta, es el símbolo de un compromiso que no se acaba en 2 años, sino que trasciende toda una vida. Y entonces hay empresarios, expresidentes, exconsejeros que viven esa dueñez generosa que implica levantar el teléfono en la noche y a veces decirte te falló, o a veces decirte atórale mañana y si algo se ofrece estoy contigo, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes valores de los baluartes que a veces el presidente recibe esas llamadas en la noche, usualmente para brindar apoyo, para brindar fortaleza, y es lo que llena el espíritu, y que al día siguiente hay que enfrentar una situación complicada, una declaración compleja o una entrevista donde hay que hacer un señalamiento rudo ante un funcionario, pues sabe uno que no está hablando por sí mismo, sino que trae atrás a toda esta gran riqueza humana que son los socios de Coparmex. Muy contento
que los presidentes tomen la opinión de los expresidentes, de los past presidentes, de todos. Porque debo decirlo, no nada más soy yo el que recibe llamadas. Sé que el resto de los expresidentes reciben llamadas y eso le da una riqueza a quien está tomando la decisión, para tomar la decisión que mejor considere. Le da elementos de juicio, recoge experiencias de otros momentos y le da una fortaleza tremenda al presidente que está en turno. El señor Cleofás Arriola se comunicó conmigo en una ocasión y me dijo, probablemente lo vayan a invitar a ser consejero de Coparmex, ¿no? Entonces, efectivamente sucedió y fue un honor participar y haber recibido una llamada de una persona tan distinguida como él. Veíamos muy claramente que se estaban complicando los números, las estadísticas relacionadas con el tema de inseguridad, y quisiera poner énfasis en que el principal motivo o la principal barrera que tuvimos para poder hablar del tema, para poder proponer alternativas de solución, fue la no aceptación por parte del gobierno estatal, principalmente en ese tiempo, a reconocer una realidad que estaba sucediendo. Y la menciono para tener presente esa situación. Por no aceptar, ahí perdimos varios años que se pudo haber actuado y que se pudo haber coordinado todos los actores en el tema de seguridad, de administración, de procuración de justicia. La alternativa que se nos dejó desafortunadamente fue el acudir a uno de los últimos recursos, que es manifestarnos públicamente. Jacobo es una persona a quien lo caracteriza la diplomacia y el don de gente. Era una persona pues que mantenía siempre una postura diplomática, una postura de cordura, si bien de firmeza y determinación y de claridad, porque es una persona con mucha claridad para expresar sus ideas, siempre en un tono de negociación, siempre en un tono propositivo, con la suficiente firmeza, pero con la suficiente cordialidad. Fue Ramiro Cárdenas quien me invitó a participar en el consejo formalmente, y entro como consejero. Posteriormente, al siguiente año, ingresé a la mesa directiva. Me acuerdo, mi primer tarea fue representar al sector empresarial en un incipiente comité de transparencia municipal en el ayuntamiento para echar a andar estas primeras ideas de darle transparencia y rendición de cuentas que pues últimamente ya han permeado en todos, o deben de permear en todos los municipios y los estados. Logramos consolidar al Centro Empresarial de Tijuana como un centro empresarial fuerte, como un centro empresarial líder a nivel nacional, retomamos el liderazgo a nivel nacional. El último año de Jacobo, los últimos meses del último año de Jacobo, fue cuando empieza a detonarse todo este tema de inseguridad en Tijuana. Todo el centro empresarial empieza, todos los socios y los consejeros del centro empresarial empiezan a preocuparse de una manera pues muy o sea, era muy fuerte cómo se veía venir este problema de inseguridad. Fue un año muy convulsionado en el tema de la inseguridad. Ese fue el tema de temas durante mis 2 años. Fue una inseguridad tremenda. Casualidad, una de esas grandes casualidades que benefician a esa institución, y el dominio del tema de seguridad pues lo traía bastante marcado. Entre Roberto Quijano y Roberto Quijano pues es un líder mucho más de confrontar. Es una persona a quien le preocupan menos las formas, por decirlo de una forma diplomática. Le preocupan mucho menos las formas y él se va mucho más directo al fondo. Yo ingresé a Coparmex en 1990 con Rodrigo Valle Hernández y me tocó trabajar prácticamente con la mayoría de los presidentes, salvo 2 o 3 presidentes que no tuve ese gusto. Pero yo me consolidé con la Coparmex con
Roberto Castro, con Ramiro Cárdenas, con Jacobo Ackerman. Tijuana ocupaba uno de los 10 lugares de las ciudades más peligrosas del mundo. Tenía más de 800 muertos. En un solo mes tuvimos cerca de 200 muertos. En un fin de semana tuvimos 40 muertos. Fueron situaciones muy graves donde el sector empresarial tenía que dar la cara, no solamente por el sector que representaba, sino también por su comunidad, porque nosotros representamos no solamente los intereses de la empresa, sino los intereses de nuestros colaboradores, los intereses de nuestra comunidad. Bueno, entonces recuerdo esa época, una situación difícil y en una transición de gobierno. En los 2000 nos toca, creo, la peor época. Si en los 80 era el gobierno, en los 90 el narcotráfico, en los 2000 era el narcogobierno. Y nos tocó pues enfrentar ese monstruo de la inseguridad que nunca lo habíamos vivido. Con la policía estatal no se podía combatir a la estructura criminal. Era prácticamente imposible. Porque la estructura criminal de los Arellano y de los Chapos aquí tenían una coraza, se cubrían, se protegían con la propia policía municipal. De 2007 al 2010, aproximadamente enero, febrero del 2010, vivimos una época muy, muy negra, de mucha sangre, de muchas amenazas, de muchos atentados. Nos levantábamos y había 12 muertos en una calle y había policías que le abrían el camino a los criminales, que protegían a los criminales. Nosotros insistimos mucho que Eugenio Elordi nos recibiera y él decía cuál era la agenda, porque nosotros representábamos al sector empresarial. Él decía, yo con nosotros voy a tratar una agenda empresarial. Y le decíamos, sí, pero tenemos que tratar el tema de la seguridad pública porque afecta a los empresarios. Total que eventualmente nos recibió. Algún día te platicaré con qué cara y con qué ánimo nos recibió el señor, pero con una enorme soberbia nos dice, el problema de la seguridad pública no es un problema de los empresarios, nos dijo. Y dijimos, señor gobernador, tiene usted toda la razón. No es un problema de los empresarios, es un problema de toda la sociedad. Tijuana era una ciudad tal vez comparada con Irak, Bagdad, ¿no? Algo así. Recuerdo una frase, no sé si se la dijeron, o sea, violento Bagdad. Violento Tijuana no es violento. Y en un mes tuvimos 178 muertos en Tijuana. Hubo más muertos en ese mes en Tijuana que en Bagdad. Se dio en esos años el éxodo masivo de empresarios ante amenazas de ellos y de sus familias, pues huían de la ciudad. La actividad más productiva de la ciudad, la más remunerativa, era precisamente dedicarse a ser delincuente. Aunado a la inseguridad, pues viene el declive económico. Fuimos a tener una entrevista directa con el Procurador General de la República, que era Cabeza de Vaca, para pedir la presencia federal, que voltearan a vernos a Tijuana, porque no podía seguir esto así. En un par de ocasiones me entrevisté personalmente con el presidente Felipe Calderón y de cara le dije que estábamos preocupados de la situación que gobernaba en Tijuana. Iniciamos nosotros en el 2006, en el 2007, iniciamos una campaña que se llamaba SOS, Salvemos a Tijuana. Una campaña de auxilio pagada y patrocinada por empresarios. Esa campaña la diseñó Coparmex, en el cual en un mensaje muy claro, sin un logo, en blanco y negro, con palabras muy sencillas, decíamos SOS Salvemos a Tijuana. Empezamos con 3 o 4 espectaculares en Tijuana, que los pagábamos nosotros con nuestros propios recursos, y terminamos con más de 80 espectaculares en la ciudad. Empresarios, dueños de espectaculares nos hablaban por teléfono y nos los ofrecían los espectaculares. Entonces fue una gran presión social porque tú ibas por las calles de Tijuana y veías los anuncios. Tuvo una repercusión, apareció en el periódico Reforma, uno de los periódicos más importantes y más influyentes del país, apareció en primera plana. SOS, la iniciativa privada de Tijuana, reclama. Y fueron puros aguerridos de la Coparmex. Eran los que llevaban la voz cantante. Entramos en un círculo virtuoso muy interesante porque no solamente reaccionó el sector privado, reaccionó el sector social, que es lo más importante. Un cambio de cultura nos lleva a una generación. Entonces, el único garante que puede garantizar que esto suceda son los ciudadanos, si se adueñan del proyecto. Por eso a mí me da gusto que una institución como Coparmex,
esté ahora documentando esto. Sin voluntad política, aunque tengan el mejor estratega en una ciudad, aunque tengan los mejores empresarios comprometidos, dispuestos a participar, si no hay voluntad política, nada va a funcionar. Juan Manuel Hernández tuvo el periodo de Jacobo Ackerman, el periodo de Roberto Quijano, y vivió de cerca y trabajó en conjunto con ellos por los temas que a cada uno le había tocado tomar. Cuando él llega a la presidencia, creo que el principal reto al que se enfrenta pues fue precisamente esta parte, la parte de cómo mantienes un liderazgo tan fuerte hacia afuera, cómo mantienes cómo te mantienes vigente, ¿no? Cómo logras. Aquí las transiciones de presidente son de un día para otro. De repente, incluso hay una regla no escrita en donde el presidente que sale se va un año a su oficina a puerta cerrada para dejar que el nuevo presidente empiece a desarrollar una imagen pública. Eso es un acuerdo no escrito. Y esto va para los bloopers. Al que más le costó soltar la silla fue a Roberto Quijano. Una de las peculiaridades de la Coparmex y algo por lo cual yo me acerqué es que yo veía empresarios exitosos, con familias exitosas, con empresas exitosas y líderes exitosos. Entonces eso es como una motivación que se refleja en las personas. Es por eso mi acercamiento. Me acerqué al consejo directivo, mucha de la gente la conocía, entré en el proceso de evaluación y de votación y bueno, pues afortunadamente fui elegido como consejero. Después de Roberto Quijano viene Juan Manuel Hernández y Juan Manuel Hernández pues también es un líder muy fuerte y tal vez la seguridad dejó de ser el gran problema de nuestra sociedad, pero el gran problema de nuestra sociedad en ese momento empezó a ser pues todas las decisiones centralistas que empezaron a inhibir el crecimiento económico, que empezaron a afectar directamente la competitividad de las empresas. La introducción del CIAVE, primeramente, entró lo del nuevo decreto de la importación de autos usados y algo que vino a pegarle directamente a la vocación económica de nuestra ciudad, que fue lo de la restricción de dólares. Eso sucedió durante el primer año que yo estaba como presidente. Nos subimos muy fuerte al tema, logramos negociar, no que se eliminara, pero sí que se flexibilizaran las medidas a través de espectaculares y a través de protestas siempre legales, pacíficas dentro del marco de la ley, pero sí tratándole de demostrar a la federación que los bajacalifornianos y los fronterizos tenemos vocaciones económicas diferentes a las del resto de la República. En el asunto de la restricción de dólares, en un principio inclusive pues íbamos contra los entendimientos o los acuerdos que había hecho en aquellos entonces el presidente nacional. Eso dio pauta a la Comisión de Asuntos Fronterizos que se creó precisamente a raíz de la restricción de dólares. Ahorita una de las grandes ventajas que tenemos es que nuestro presidente nacional es una persona cercana al área de Sinaloa que entiende los problemas de la región y que siempre nos ha apoyado. Un gran reconocimiento para la Coparmex Tijuana a nivel nacional. El hecho de que Juan Manuel Hernández pudiera emprender una campaña en contra de una medida y que atrás de él estuvieran todos los empresarios y todos los consejeros y todos los organismos de la sociedad civil, creo que ese fue el principal legado. Jorge Escalante creo que es la imagen perfecta de una persona que vive los valores de Coparmex. Mi primer contacto con la Coparmex fue, creo que en 1992. Me invitó a una charla mi tío Carlos Escalante para que platicara, se iba a hacer una charla con los jóvenes empresarios, porque se iba a formar la Comisión de Jóvenes Empresarios en aquel entonces. Yo creo que soy de las empresas que tienen más tiempo consecutivo siendo socio de Coparmex. Hay una o dos que tienen más tiempo. Jorge Escalante, él sabía perfectamente que en algún momento iba a ser presidente o quería ser presidente o aspiraba a ser presidente de Coparmex, porque él fue empresario joven. O sea, no había nadie que creyera más en los principios o que viviera más los principios de Coparmex que alguien que había empezado
20, 30 años atrás, no sé cuántos, ya le puse 30, ya con eso va a sonar porque lo estoy haciendo muy viejo, pero había empezado, pone 20 años atrás. No fue una decisión fácil, porque sabía yo, al platicar con los diferentes expresidentes, que esto tomaba tiempo, ¿no? Y algunos me decían que 50% de tu tiempo, algunos me decían que el 60%, y terminó resultando ser el 80% o un poquito más para mí, de mi tiempo. Jorge Escalante vivió momentos muy difíciles, políticos muy difíciles de enfrentar. En ese periodo, ¿no? y en esos momentos difíciles que vivía la institución, algunos más que otros, pero como todo, ¿no? Yo sentí un gran apoyo, especialmente de la mesa directiva y de algunas otras personas que entraron al consejo, porque tuvimos que hacer decisiones muy difíciles, ¿no? Probablemente para lo que nadie lo iba a preparar era para lo que venía, que era realmente enfrentarse con el primer momento en la historia de Coparmex, desde que inició Coparmex, con todos los ejercicios de participación en las actividades de la política, que eran los debates. Yo creo que fue la primera vez en que yo te pude decir que yo me sentaba con mi presidente y no encontrábamos una postura perfecta, una postura ideal, una postura adecuada. Creo que lo que en ese momento se hizo era lo único que se podía hacer, porque no había manera. Primero, Coparmex no puede nunca ceder ante las presiones, y mucho menos de los partidos políticos y del sector público. No puedes. No puedes permitir que venga alguien y condicione lo que tú tienes 20 años haciendo, porque teníamos 20 años haciendo debates. En un principio, en mis 2 años tuvimos elecciones. En una de ellas tuvimos un debate en el cual tuvimos que decidir el sí incluir a una persona que iba en la segunda posición para la senaduría, que fue un reto difícil porque no todo el mundo estaba de acuerdo con ese tema. Y pues bueno, esas decisiones se hacen al final y de alguna forma pues te están aconsejando las personas que están cerca de ti, ¿no? Yo sí sentí un gran apoyo de las personas que estaban ahí. El segundo año, pues con otros retos similares, tuvimos que cancelar los debates, o sea, algo que inédito. Tú cancelas un evento y si esa decisión te cuesta que la gente te vea débil y la gente te vea con falta de capacidad de negociación, eso es lo de menos. O sea, a un verdadero coparmexiano sabe que tú nunca vas a poner en riesgo los valores y los principios de Coparmex por un interés secundario. También, pues eso toma de alguna forma pues mucho coraje, si te gusta, de parte, y pues mucha responsabilidad de parte de todo el consejo, ¿no? Porque bueno, es algo que viene haciendo la institución desde hace 20 años, pero en ese momento tú ves que no están las condiciones, pues tienes que tomar una decisión, y lo haces o no lo haces. Es un guerrero con una personalidad amigable, con una personalidad de una persona buena. 2 veces estar con el secretario de Hacienda, un grupo de aproximadamente 25 empresarios, presentando precisamente lo que podían ser las afectaciones de la homologación del IVA para Baja California y para todos los estados de la frontera, porque logramos no solamente unir a los empresarios de Baja California, sino que a muchos de toda la frontera. El poder lograr juntar 50,000 firmas, el presentar ese amparo colectivo, el que Coparmex, al final, cuando se estaban pues ya capturando los datos, mandamos mucha gente nosotros para apoyar, para que sí lográramos enviar esas firmas. Pues son cositas que de alguna forma influyeron en ese amparo, ¿no? Disfruté mucho de estar con Jorge Escalante. Fue un año complejo, un par de años muy complejos en donde solucionamos algunos problemas, unos políticos, problemas inclusive de alguna manera internos de cambio de generación dentro del Consejo, que es lo que ha marcado del Consejo de Jorge Escalante, y creo que también mi Consejo está marcado por un cambio importante de generación. Jorge Escalante tomó la decisión de hacer equipo con Juan Manuel Hernández, de trabajar en conjunto y entender que finalmente quien veía a Juan Manuel Hernández no veía el CCE, quien veía a Juan Manuel Hernández veía a Coparmex, y quien veía a Juan Manuel Hernández con Jorge Escalante, entonces veía a Coparmex multiplicado. Y tengo la oportunidad de empezar con Jacobo Ackerman como presidente
un excelente presidente, como todos lo han sido, pero cuando vienes llegando a una organización como esta, pues tu primer impacto, tu primera entrada es importante, ¿no? Y eso me acercó muchísimo más a la filosofía de Coparmex. De ahí, con Juan Manuel Hernández, me invita como un segundo vicepresidente, como se le llamaba en ese entonces, y es cuando ya veo más de cerca la posibilidad de ser presidente. Yo platicaba con Juan Manuel, le decía, bueno, es que hay empresarios que representan empresas muy grandes aquí en el Consejo, y él me dice, es que esto va más allá. A Gustavo Fernández le tocó toda esta dinámica de cómo participar para de nuevo llevar la esencia, los principios y los valores de Coparmex al propio Consejo, a la membresía, al staff. O sea, toda esta inercia nacional de regresar a nuestros orígenes, de regresar a nuestros principios. Finalmente, lo que se valora en Coparmex es tu convicción, es tu participación y es tus valores como empresa y como persona. Me doy cuenta de que lo que he aprendido yendo a las juntas nacionales no siempre se vive en el Consejo. Lo que aprendí yo del acercamiento con cada uno de los expresidentes, no solo con los que estuve, sino con expresidentes anteriores, veía que no estaba plasmado en el Consejo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente nueva, gente muy joven, que trae todo el entusiasmo, pero que en ocasiones veía al Centro Empresarial de Tijuana como un ente independiente. Sí, yo creo que el tema de Gustavo realmente ha sido fortalecer a la institución primero en la vinculación y en la participación que tienen los expresidentes, en reconocer que la gente que ha pasado por Coparmex y que los que han vivido la experiencia de ser presidentes de Coparmex tienen una visión mucho más clara de lo que realmente se enfrenta cuando eres presidente de Coparmex. Entonces, mi ocupación y mi preocupación era cómo hacemos para volver a las raíces, entender qué es Coparmex. Y empezamos a trabajar en varios sentidos. Uno, muy vinculados con la nacional, bajar la información con la nacional. Dos, vincularnos muchísimo con los expresidentes, un tema que se había quedado un poquito suelto. Tuve la fortuna de tener contacto con todos los expresidentes o con casi todos los expresidentes antes de mi elección. Eso me dio una gran fortaleza. Y parte de eso es la creación de este documental que hoy estamos haciendo, la creación de un libro que nos genere la historia. En ocasiones te preguntan, ¿qué es Coparmex? Y es bien difícil explicar, no nada más sus fundamentos, sino toda la historia, la rica historia de estos más de 55 años que tenemos. Te puedo decir que he aprendido de la caballerosidad y de la manera de ser de Jacobo Ackerman, por ejemplo, de la dureza de Tito Quijano, de Jorge Escalante, le aprendo el ser humano, el gran ser humano que es. Y bueno, cada uno va recogiendo. Cuando conoces la historia de tus presidentes anteriores, pues va recogiendo cada uno de ellos la visión de Rodrigo Valle o de Roberto Castro, y de cada uno de ellos aprendes muchísimo la filosofía del Dr. Hierro. Entonces, lo que tenemos que hacer es recoger, como dice Gustavo de Hoyos, esa dueñez que cada uno de ellos ha tenido en su momento dado y procurar acumular esos valores. Coparmex Tijuana, desde antes de mi periodo, ha venido haciendo es influir mucho en la Coparmex nacional. Vemos vicepresidentes como Ramiro Cárdenas, que ha estado a un lado de Juan Pablo Castañón durante estos últimos 3 años, ahí al pie del cañón, un baja californiano ya en la presidencia nacional. Eso también habla de nuestro interés en la nacional. También tenemos el presidente nacional de jóvenes empresarios actualmente, Martín Romero, que nos representa muy bien. Entonces vemos cómo nuestro centro empresarial y nuestra Federación Baja California no nos hemos quedado pasivos, hemos ido hacia adelante. Viene después, al poco tiempo, la implementación del modelo mexicano de formación dual. Este modelo de formación dual es un proyecto que por la propia formación de Gustavo, por sus antecedentes, por todo lo que había venido trabajando, encaja perfectamente con su vocación incluso personal. El modelo mexicano de formación dual, que es un tema de Coparmex nacional, es un tema muy, muy importante para el país, cómo ir formando nosotros esa mano de obra pertinente que requiere para darle a los jóvenes técnicos mayor dignidad en su trabajo, mayor
percepción por su mano de obra calificada, y hemos trabajado en ello. Vengo trabajando con el tema desde la Comisión de Educación y hoy como presidente, y creo que le voy a seguir porque me acaban de invitar a una comisión especial. ¿Qué recomiendo yo para los jóvenes que están entrando a Coparmex? Que vayan a la nacional, que se empapen de lo que es la Confederación Nacional, que convivan con los homólogos de otras ciudades, porque es ahí donde está la riqueza. Tengo muy pocos días de haber ingresado a las filas del organismo. Ha sido suficiente para darme cuenta que ser Coparmex va mucho más allá que salvaguardar los intereses de una comunidad empresarial. Ser Coparmex es una filosofía de vida, es una mística cuyos valores encierran un común denominador que es la búsqueda de una mejor sociedad. Es la mejor institución del país, definitivamente. Coparmex es adictivo, Yo creo que para todos nosotros la vida es antes y después de Coparmex. Coparmex ha representado una universidad, es una universidad empresarial. Aquí aprendes, aquí te relacionas. Y la filosofía, los principios de la Coparmex siempre son fundamentales porque nos permiten hacer decisiones y tomar posicionamientos que no cualquier otro organismo puede tomar. Es una forma de ver las cosas, casi una forma de ver la vida, no por sus propuestas de carácter económico o social, sino yo creo que por sus principios que están basados en el humanismo universal. Y yo creo que pocas instituciones como la Coparmex tienen todos esos valores, toda esa filosofía. Líder en acciones, líder en propuestas, no solamente para el sector empresarial, sino para toda la sociedad en general. Que ven en el vocero de Coparmex quién habla por ellos, y eso es una responsabilidad importante. Es lo que nos da la fortaleza para venir a este lugar y a nuestras empresas a hacer lo mejor que sabemos hacer. Podemos seguir en la esperanza de vivir momentos de mayor armonía. Ese es un trabajo permanente de Coparmex. Y que la Coparmex siga siendo la conciencia del empresariado tijuanense. Diría que dimensionen adecuadamente lo que representa ser consejero de Coparmex, lo que representa ser el centro empresarial de Tijuana. Yo creo que la mejor escuela es de los valores que nos ha dado Coparmex. Mucho del trabajo que yo he seguido con la filantropía viene mucho de Coparmex, reconocer las necesidades que existen en nuestro país, ¿no? Ir a las juntas nacionales es una gran experiencia. El convivir, el ver cuáles retos tienen otros presidentes, cuáles retos tiene el presidente nacional, el salir junto con el presidente nacional en un tema. El reto que tenemos, que tiene cada uno de los que participan en este consejo y que seguirá siempre en esta región, será el encontrar las formas diferentes, innovadoras, de poder enfrentar esos problemas particulares que se nos presentan en la región. Que las generaciones puedan entender que solo en el bien está la solución de todos los problemas sociales. Aprovechen ese liderazgo que les va a dejar muy buenas experiencias a todos. Les va a dejar experiencia, tranquilidad y paz de haber participado, y sobre todo el honor de que ustedes fueron parte de esa institución. Y por último, pues que aflojen el cuerpo, que la gocen, que se diviertan, que no se tomen en serio, que precisamente hagan estas amistades que van a durar toda la vida. Y si ya las tenían, pues nomás se van a fortalecer, y si no las tenían o no las conocían, pues van a tener como uno de sus logros o uno de sus beneficios de participar en Coparmex, amistades por muchos años. Así es que la gocen y que se diviertan. Es una institución que sus líderes buscan el bien de todos, y eso me convence a mí. Y que siempre estará al frente de cualquier situación que la sociedad pida, exija, necesite, requiera. La Coparmex siempre va a estar ahí para representarlo. Tenemos que ser propositivos, con valentía. Que ello implica arriesgar nuestro patrimonio, no hay otra manera de hacerlo. Es una gran responsabilidad ser presidente de Coparmex. Decirles
a todos los presidentes que han pasado, que esté en buenas manos Coparmex, que estamos haciendo todo lo posible porque esto dure no nada más otros 55 años, sino muchos, muchos años más, que sé que con las generaciones que hoy están participando dentro del Consejo tendremos Coparmex Tijuana para muchísimos años. Pues yo veo a Coparmex Tijuana con un compromiso definitivo con la agenda educativa. Si tú me pides alguna anécdota, a mí se me viene ahora que tuvimos la reforma educativa precisamente, en Coparmex Tijuana se lleva a cabo el primer foro donde se integran a todos los actores en una misma mesa y se hace una reflexión. Nosotros aquí en Coparmex Nacional tomamos la experiencia de Coparmex Tijuana y lo replicamos en 14 foros nacionales. Y el consenso de esos 14 foros con la experiencia de Tijuana fue la voz que subimos como voz nacional de Coparmex en el marco de la reforma educativa. La reflexión es que la sociedad de Tijuana fue la que salvó a Tijuana, es la que fortaleció a Tijuana, es la que ha hecho de Tijuana una gran ciudad, no cabe duda. Y yo quiero felicitarlos sinceramente, porque ojalá hubiera mucha gente como ustedes, que el país lo necesita, en donde sea la sociedad quien tome el problema en sus manos y empuje a la autoridad para que la autoridad responda como debe responder. Y ustedes, tijuanenses, son un orgullo, deben sentirse orgullosos de cómo se ha transformado Tijuana en lo que era, que me tocó vivirlo a través de mi hija, y lo que es actualmente. Es que muchas felicidades. En particular, Tijuana se ha distinguido por ser un centro empresarial altamente participativo en la Confederación. Cada Junta Nacional viene una delegación de empresarios de Tijuana de 8, de 10 personas y todas ellas comprometidas. Yo los felicito por su aniversario y les agradezco su participación generosa en la Coparmex, desde su sociedad, desde aquellos tiempos en que se empezó con el centro empresarial, construyendo sociedad en Tijuana y obteniendo la sociedad que hoy se tiene. Marcó como la primera comunidad donde la sociedad despertó, participó y pudo encontrar soluciones. El tema de la seguridad altamente participativa de la sociedad para exigir, pero también para comprometerse en temas de seguridad y de convivencia en Tijuana, logró ser el primer ejemplo de éxito en donde sociedad y gobierno pueden encontrar soluciones a base de una sociedad altamente participativa. Y ahí Coparmex Tijuana tuvo un rol trascendente, un rol muy importante.